Comenzamos hoy con el tercer podcast, ¿Quién tiene la verdad? No hay una verdad absoluta. Este va a estar referido a la inteligencia artificial. Una gran cantidad de desarrollos, tanto físicos como lógicos, en sistemas y sobre todo casi que pionero en inteligencia artificial que hoy vamos a conocer desde Bogotá. Venezolano de corazón tachireño. Presentándoles entonces al ingeniero Héctor Rubio. Y qué grato es compartir estos medios digitales de información. ¿Qué es la inteligencia artificial? Se considera artificial porque obviamente no tiene una connotación de vida. ¿Cuál es la diferencia que existe entre inteligencia artificial e inteligencia humana? Evidentemente, la raza humana y la naturaleza son más inteligentes. ¿Cuáles son? El ChatGPT, Gemini, LAC, Canva, Pandora, Copilot, Gizmo. ¿Cuáles son las ventajas? Ventajas muchísimas. Que vamos a ser gobernados por la inteligencia artificial. Eso es una falacia, más orquestada por aquellos genios cineastas. ¿Qué utilidad tiene en la vida cotidiana? La que queramos, desde cualquier ambiente, desde cualquier área. En el mundo hay muchas expectativas en relación a la inteligencia artificial. ¿Será que la inteligencia artificial de verdad nos resolverá problemas básicos y fundamentales a la humanidad, o nos va a crear problemas que las religiones o los movimientos espirituales hablan de la venida de un apocalipsis que va a ser destructiva para la humanidad? La inteligencia artificial es autónoma, piensa por sí misma y está tratando de abrirse paso al dominio. No. Hoy se dice que la inteligencia artificial va a dejar desempleado a miles o millones de seres humanos. ¿Que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana? No. Por supuesto, es tu verdad. Puede ser que no sea nuestra verdad, la verdad del público que está viendo este podcast. ¿Quién tiene la verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estén sintonizando en este momento este podcast. Agradecemos la presencia de ustedes. Esta oportunidad, mi querida hija Ingrid Margarita Moller Ortega, quien es periodista con una maestría en gerencia de empresas, especialista en marketing, que ahora de periodista y de reportera pasó a repostera con su Enróllate, que fue el tema que tratamos en el podcast anterior. Lamentablemente, por compromisos adquiridos casualmente con su emprendimiento, porque a raíz del podcast y de su promoción del emprendimiento le ha salido mucho trabajo, me pidió que por favor en este podcast yo hiciera todas las preguntas y así lo estamos haciendo. Esperamos que en próximas oportunidades poder contar con su presencia. Muchas gracias, Ingrid, por tu colaboración y bueno, vamos a comenzar entonces con este nuevo podcast. Comenzamos hoy con el tercer podcast, ¿Quién tiene la verdad? Nos congratula mucho la aceptación que hemos tenido. Poco a poco vamos recibiendo mayores suscripciones, personas que nos aportan sus comentarios para ir mejorando este podcast. Fuerte abrazo para todos aquellos que nos han acompañado en estos dos primeros podcasts y esperamos que este le guste. Este va a estar referido a la inteligencia artificial. Un amigo ingeniero en informática con especialización en sistemas y sobre todo casi que pionero en inteligencia artificial que hoy vamos a conocer desde Bogotá, donde está en este momento. Una deuda que teníamos contraída desde hace tiempo que no habíamos podido cumplir y que hoy por fin vamos a cumplir, presentándoles entonces al ingeniero Héctor Rubio, a quien le pedimos por favor que se autopresente. ¿Quién es Héctor Rubio? Gracias, profesor Hugo, por esta invitación a tu canal, a este podcast. Y qué grato es compartir estos medios digitales de información, sobre todo en este tema de quién tiene la verdad o qué es la verdad.
Como tú decías en tu programa inicial, no hay una verdad absoluta. Me presento. Soy Héctor Ignacio Rubio Ariza, venezolano de corazón, de origen tachirense. Sin embargo, siempre he estado en Caracas, tanto educativamente como laboralmente. Toda la vida en Caracas y adoro mi capital. Soy magíster en pedagogía crítica, magíster en programación neurolingüística, diseño del talento humano y comunicación de impacto. Soy locutor, soy ingeniero de sistemas y computación. Soy especialista en el diseño instruccional para los estudios en línea. Soy especialista en el desarrollo de tecnologías de innovación e inteligencia artificial. Actualmente me dedico a la gestión y dirección de los componentes académicos digitales denominados MOOC, que significan modelos de estudios masivos autoasistentes. Por lo tanto, estos modelos no necesariamente necesitan del docente que esté presente o conectado, sino que a través de las tecnologías robustas, con todos los recursos y actividades bien diseñadas e implementadas, la persona que estudie un modelo MOOC, desde que entra hasta que sale, obtiene su certificado. Por eso son recursos automatizados sin asistencia del docente. En ese particular, pues ya tengo una larga trayectoria y fui uno de los pioneros con otros profesionales de la pedagogía y de la tecnología que iniciamos los estudios en línea en Venezuela, específicamente en varias de las ciudades principales del país. También soy prospector integral de tercer nivel en trialéctica, la metodología compleja en la sistemática de la interdisciplinariedad de los órdenes sociales. También tendremos de repente algún podcast sobre ese tema. Estamos aquí en este espacio para responder algunas dudas o algunas preguntas sobre la famosa inteligencia artificial. Sin más preámbulos, pues esperamos a que las respuestas que vaya a dar sobre las verdades de la inteligencia artificial les sean un factor de información útil, completa y oportuna. Bien, profe, ¿estamos listos? Agradecido, Héctor, por tu presentación, por tu colaboración, por estar acompañándonos. De verdad que valoramos mucho el esfuerzo y los aportes que vamos a recibir de ti en relación a la inteligencia artificial. Como ven, vamos a hablar con una persona muy conocedora del tema desde hace muchos años y, como decía, casi pionero en América Latina y el Caribe, y que ahora le vamos a preguntar algo elemental que todo el mundo, sobre todo aquellos que no han tenido posibilidad de incursionar en este tema, se preguntan: ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver, Héctor, ¿qué nos responderías? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que una gran cantidad de desarrollos, tanto físicos como lógicos, que se han hecho o se han implementado para dar asistencia, ayudas, mejoras a la productividad mundial. Por ejemplo, en las grandes industrias donde existe lo que se llama una línea de producción, pues hoy en día hay mecanismos sistematizados y automatizados con implementación de inteligencia artificial para ayudar a hacer más eficiente la producción. Se considera artificial porque obviamente no tiene una connotación de vida. Ahí no hay vida natural, por decirlo de alguna forma, para entenderlo, y por lo tanto es artificial, es algo que son dígitos, números, programación, mucha cantidad de códigos. Eso no necesariamente significa vida como la del ser humano o como la de la naturaleza, que se basa justamente
en las microcélulas, en el átomo inclusive. Muchas personas se preguntan qué diferencia existe entre la inteligencia artificial y la llamada inteligencia humana. Últimamente he oído inclusive de otro tipo de inteligencias. Había un autor que hablaba de las múltiples inteligencias en lo humano. ¿Cuál es la diferencia que existe entre inteligencia artificial e inteligencia humana? La diferencia es muy grande, profe. Nosotros, como raza pensante, vamos a decirlo así, o seres humanos pensantes, desde que comenzamos erguidos, nos consideramos inteligentes. De hecho, lo somos. Por supuesto, somos inteligentes. Y basado en ese principio de que tenemos la connotación de inteligencia, creamos cosas. No necesariamente el hecho de que otras personas probablemente no sepan sumar, restar, a lo mejor multiplicar, dividir, escribir, no significa que no sean inteligentes. Hay muchas experiencias de personas que aún con una muy poca experiencia académica o no hayan tenido un acercamiento académico, son muy buenos haciendo administración o creando cosas. Por lo tanto, eso nos separa muchísimo de la famosa inteligencia artificial. Se le dice inteligencia artificial porque gestiona, procesa, tal vez con mucha más, entre comillas, eficiencia, algunos elementos, pero eso es simplemente un desarrollo que una persona detrás de todo eso le implementó. Por lo tanto, no es necesariamente la inteligencia artificial, ni los dispositivos móviles que le denominan inteligentes. No son necesariamente inteligentes, simplemente que están bien desarrollados y por lo tanto son eficientes, ayudan o por lo menos al usuario le solucionan ciertas falencias que pueda tener con las tecnologías. Pero evidentemente la raza humana y la naturaleza son más inteligentes. Últimamente hemos escuchado decir que la gente utiliza apenas un porcentaje muy reducido de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial. El mismo creador de ChatGPT dice que apenas un porcentaje muy bajo de ChatGPT se utiliza. Entonces nos gustaría preguntarte, Héctor, tú que conoces pues estas herramientas y que las aplicas, ¿cuáles son y qué utilidad tienen las distintas aplicaciones o herramientas que existen sobre inteligencia artificial? Hay muchas herramientas. Por supuesto, en el mercado hoy en día hay cualquier cantidad de herramientas. Les voy a nombrar las más usadas o las que están en el top, ¿sí? Por decirlo de una buena expresión, en el nivel alto de mayor uso. Se considera, por ejemplo, el ChatGPT, una de las herramientas de inteligencia artificial más usada en el mercado mundial. Esta sirve para ayudar a responder algunas preguntas que la N cantidad de personas a nivel mundial le dan, le escriben como pregunta y él tiene un algoritmo gigantesco, una gran base de datos, lo que se denomina Big Data, inmensa, y allí están codificadas esas respuestas, pero a mayor volumen de preguntas, él se va alimentando de las posibles respuestas que puedan existir y va acumulando. Por lo tanto, es una de las herramientas de programación en inteligencia artificial más robustas, es el famoso ChatGPT. También tenemos el Gemini, que el Gemini no es más que la misma connotación del ChatGPT, pero está de la mano de la gran organización Google. Entonces Google, uno de los grandes desarrolladores de tecnologías de avanzada, casi 30 años, un poco más, un poco menos, entonces han hecho este factor de programación en inteligencia artificial y le colocaron el nombre de Gemini, pero es tan sencillo, tan igual como el ChatGPT. También tenemos el Slack. Hay una
inteligencia artificial que se denomina Slack. ¿Qué hace o para qué se desarrolla? Para ayudar a las empresas, a las organizaciones a resumir una reunión. Por ejemplo, hacen una reunión ejecutiva, una reunión directiva, de negocio o de gestión, y esta herramienta de inteligencia artificial les apoya para poder hacer el resumen, el acta laboral, los resultados y los compromisos. También tenemos otra herramienta denominada Canva. Canva es una herramienta de diseño gráfico muy conocida en el mercado, pero ellos ahora incluyeron la inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial que da ayuda a diseñar más eficientemente, decirlo de una mejor forma o decirlo así, una publicidad, un estilo gráfico. Entonces, ya no necesariamente está de la mano del creador o de la creatividad de la persona, sino que también se apoya en la inteligencia artificial. Hay otra herramienta que se denomina Pagdora, que es muy robusta, que es para hacer o desarrollar gráficos. Uno le escribe a esa inteligencia cómo quieres el gráfico, qué es lo que quieres crear, una fotografía grande, robusta, amplia, y esta inteligencia les da los resultados que esperan. Hay otra herramienta denominada Copilot, que es para los desarrolladores. Me incluyo allí. Le ayuda al desarrollador a resolver algunos elementos de programación. Bueno, sobre todo cuando uno se queda pegado, vamos a llamarlo así en ese término coloquial, de los desarrolladores, porque algo no está bien, le faltó de repente una coma en alguna parte del código, qué sé yo. Esta inteligencia les ayuda a superar esas pequeñas dificultades. Por supuesto, también le diseña, le ayuda a diseñar lo que denominamos en el desarrollo el flujograma de código o de programa. Y otra que es también muy poderosa se denomina Jinmo. Esta herramienta Jinmo les ayuda o apoya para hacer un video. Esos videos, por ejemplo, el podcast o lo que ya estamos viendo hoy en día, que ya no hay un periodista físico, una persona humana como periodista dando noticias, sino que ahora lo hace una inteligencia artificial, o se le denomina así, simplemente es una estructura gráfica de video diseñada y desarrollada por una inteligencia artificial y gesta esa persona como si fuera una persona real, con una estructura, un estilo de estética, de belleza, de alta definición, tan amplia que incluso a veces tienden a confundirse con la realidad humana. Excelente. Muchas gracias, Héctor, por tu respuesta. Ahora la gente se pregunta, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la utilidad que pudiera tener cada una de esas herramientas o aplicaciones de inteligencia utilidad y los costos? Parece ser que hay unos que son más gratis, otras que son de muy alto costo. ¿Nos puedes conversar un poco sobre ello, por favor? Ventajas muchísimas. Costos, hay mucha variedad de costos. Las que nombré, como bien dije, son las más usadas. Estas tienen sus características de gratuidad. O sea, todas las personas tenemos acceso a esas herramientas, ¿sí?, a ciertos resultados, no al resultado total esperado. Por lo tanto, cuando queremos o si las personas quieren un resultado completo, entonces tienen que adquirir una especie de licencia que se paga mensual, siempre va a ser mensual, a un costo X de acuerdo a la herramienta. La de video cuesta más un promedio de 35 a 40 dólares mensuales. Se puede pagar anual y es muy poderoso.
Por supuesto, esto es 100% en línea, no hay una empresa física como tal, sino siempre va a ser en el mismo entorno del Internet, donde se hace el pago de la licencia. Eso te llega al correo, el pago de la licencia, y de una vez entonces tienes el derecho y el acceso a toda la gama de productividad de estas herramientas de inteligencia artificial. Más allá de eso, pues por supuesto están otros elementos de herramientas de inteligencia artificial más robustas, más potentes, más rígidas en el aspecto financiero, vamos a hablarlo así, y que no son tan fáciles para el acceso del usuario final, que denominamos nosotros. Son más costosas, por supuesto. En los beneficios, en cualquier cantidad de beneficios tenemos, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de la educación, que ya lo vemos, en el área de producción, en el área de mercadeo, en el área de publicidad, incluso en esta área de lo que son las comunicaciones sociales, periodismo, prensa, radio, televisión. Recientemente vi una noticia en internet que decía que existe una inteligencia artificial, o el desarrollo de la inteligencia artificial va a llegar un momento que va a desplazar a los políticos y a los gobernantes, que vamos a ser gobernados por la inteligencia artificial. ¿Tú qué dices esa? ¿Qué comentas de eso? ¿Será que es posible hacer uso de esta herramienta tan importante como la inteligencia artificial para gobernar al planeta Tierra o algún país? ¿Qué opinas? Eso es una falacia. Más orquestada por aquellos genios cineastas que porque sea una realidad. Entonces, todos estamos centrados, muchos estamos en ese dilema, vamos a hablarlo así, o no dilema, vamos a hablarlo en términos trialécticos, en ese trilema, porque no sabemos realmente qué va a ocurrir, pero no, eso está muy lejos, extremadamente lejos. Eso sí, atención, no podemos equivocarnos, no podemos permitir, darle paso a que estos elementos, herramientas sin vida, sin autonomía ni pensamiento propio, vayan a pretender dominar el mundo, dominar los escenarios. Por supuesto que a lo mejor nos puede y nos está ayudando estas herramientas de inteligencia artificial, estos equipos y desarrollos, están ayudando a la humanidad de alguna u otra manera a mejorar en algunos aspectos. Por supuesto, también están ayudando a ser más efectivos en otros, no tan positivos para la humanidad como tal. Entonces, ojo, hay que estar muy alertas, muy atentos de no cometer el error de que las inteligencias, estos mecanismos, vayan a tomar el control. Difícilmente eso, de hecho, no va a ocurrir. No es como en estos films, en estas películas de ciencia ficción, y estamos hablando desde hace 30, 40 años atrás, que se han hecho estas películas que gestionan un futuro. No sé si recuerdan, yo por lo menos lo recuerdo y muy bien, me encantan estas tiras cómicas, o esta comiquita denominada Los Supersónicos. Estamos hablando del año 80, 70, pero ya había una proyección de cómo iba a ser el gran futuro que tenemos hoy en día, que todavía no es ese futuro. Pero no significa que estas herramientas vayan a gobernarnos. Muy bien, Héctor, muchas gracias por tu respuesta. Ahora la pregunta complementaria: ¿qué utilidad tiene en la vida cotidiana, en la vida de cada uno de nosotros, el uso de la inteligencia artificial? ¿Para qué lo podemos utilizar? Por allí he oído decir que tiene utilidad en el área de la salud, en el área educativa, etc. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La que queramos, desde cualquier ambiente, desde cualquier área. Queremos ser más organizados,
nos podemos apoyar con la inteligencia artificial. Queremos detectar, conseguir mejoras en la salud, en la investigación de cualquier índole. La inteligencia artificial nos puede dar un apoyo. Eso es con respecto a la posibilidad que hay con la inteligencia artificial. Por ejemplo, les doy un breve ejemplo. Existen mecanismos que se trabajan con la inteligencia artificial que no solamente es parte de integración de la inteligencia artificial, también es el metaverso, lo que empieza a ser la gran realidad, vamos a decirlo así. Y de esa realidad está la realidad virtual, está la realidad aumentada, está la realidad mixta. Y toda esta integración generan algo denominado metaverso. Ya les explicaré qué es realmente el metaverso. Y todos estos elementos de realidades, aparte de nuestra propia realidad, la realidad virtual, que es muy distinto a la verdadera digitalización. Una cosa es realidad virtual y otra muy distinto, la digitalización de los elementos. La realidad aumentada, eso es tecnologías, la realidad mixta, y todas estas realidades gestionan el metaverso, y dentro del metaverso está abriéndose espacio la hiperrealidad. En el mundo hay muchas expectativas en relación a la inteligencia artificial. Inclusive algunos de los grandes conocedores del tema, como Elon Musk y otros creadores de redes sociales, dueños o propietarios o creadores de distintas redes sociales, en algún momento salió la información de que estaban muy temerosos de que la inteligencia artificial, en lugar de traer un bien para la humanidad, iba a ser desfavorable. ¿Tú qué piensas sobre ello? ¿Será que la inteligencia artificial de verdad nos resolverá problemas básicos y fundamentales a la humanidad, o nos va a crear problemas graves, y la tecnología, como parte inclusive de eso que las religiones o los movimientos espirituales hablan, de la venida de un apocalipsis o de una situación que va a ser destructiva para la humanidad? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas en relación con eso? El que pretendamos darle vida es grave, o va a ser grave. No es algo que tenga vida ni autonomía propia como tal. Creemos que estamos en ese perfil de que, suponiendo y dando lucubraciones de que ya la inteligencia artificial es autónoma, piensa por sí misma y está tratando de abrirse paso al dominio. No. Pues, si nosotros le damos una connotación como si fuera algo viviente, estamos cayendo en un grave error. Y ese es un error que hay que corregir. No es elemento que tenga vida. La inteligencia artificial no es un elemento con vida. No tiene autonomía como tal. No tiene sentimientos, sensaciones, emociones. Por más de que se muestre, y por supuesto los hay, elementos robóticos con un rostro casi perfectamente humano, que muestran, que dicen tener sensaciones, sentimientos, y que el rostro se les mueve como se mueve el rostro del ser humano en las emociones, en los sentimientos, en las sensaciones. La inteligencia artificial o estos elementos robóticos no son de sentimientos, ni tampoco de vida propia. Atención con eso, es muy importante tener en consideración, no darle la connotación de vida propia, ni de pretender humanizar los elementos de inteligencia artificial.
Bueno, también se dice, y era una aspiración hace muchos años, cuando se hablaba de la posibilidad de construir el socialismo o el comunismo en el mundo, los teóricos y filósofos de la época decían que iba a llegar un momento en que la sociedad iba a estar libre, en general iba a dedicar mucho tiempo al ocio, que aquellas horas o jornadas de trabajo de 20 horas, de 16 horas, que fueron reducidas poco a poco a 8 horas, iban a desaparecer y la gente iba a tener tiempo para dedicarse a la diversión, al ocio, a la autorrealización. Hoy se dice que la inteligencia artificial va a dejar desempleado a miles o millones de seres humanos. Inclusive ya ahora se habla cuáles son las áreas profesionales que quedarán sin empleo, porque basta tocar una aplicación, inclusive ahorita mismo uno pregunta sobre algo en la red, por ejemplo a Gemini, sobre un tema e inmediatamente te responde. ¿Será que eso existirá en el futuro? Grandes cantidades de lo que llamaban reservas de trabajo, de gente que no tiene posibilidades de tener empleo y que puede vender su fuerza de trabajo a muy bajo precio. ¿Que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana? No, difícilmente. Excepto que la educación denigre en el ser humano y empiece a ser más factible sobre la inteligencia artificial, y aún así seríamos nosotros más educados, no tendríamos la formación, porque le estamos dando formación a un elemento de simplemente muchas programaciones o muchos códigos que tienen muchísima cantidad de microsensores electrónicos que simplemente trabajan con energía y no necesariamente energía natural, tiene que ser energía de corriente, AC, lo que conectamos en nuestras paredes, en nuestras casas, ¿sí? Ese tipo de energía, sencillo como lo es los bombillos, prende o apaga porque va con energía. Así que estos elementos artificiales, tecnología, que se denomina inteligencia, porque hace muchas cosas muy eficientemente, de alguna forma eficiente, porque lo hemos programado así para que sea eficientes, para que nos ayude, no nos va a reemplazar. Que sí existen algunas experiencias un poco difíciles de aceptar, que es mejor usar elementos robóticos inteligentes en las industrias, sobre todo en las grandes industrias en las que hacen líneas de producción vehicular, de cosas como los implementos de hogar, inclusive los mismos dispositivos móviles, que aparentemente son dispositivos inteligentes, pero son hechos con otros elementos de inteligencia artificial. Y es posible que sí hayan ocurrido algunos efectos un poco adversos a la labor humana, pero también es posible que esto se dé porque nosotros como humanos siempre tendemos a las emociones, a las sensaciones, a los eventos. De repente nos sentimos que no nos valoran, donde hacemos una vida laboral productiva. Entonces, como no nos valoran, como no nos pagan lo que más o menos queremos, nos vamos a una huelga. De repente hacemos esto, formamos sindicatos y los sindicatos empiezan a ser lejos de un beneficio y de estar pendientes de la estabilidad laboral, de los escenarios laborales, entonces se convierten en un problema. Del lado de las empresas o las direcciones, las gerencias, se ven en la necesidad muchas veces de, bueno, ok, no quieren trabajar, ¿no? Chévere, entonces tenemos ya herramientas tecnológicas que los pueden reemplazar, pero aún así que puede ser posible ese factor. De la misma forma, siempre esta tecnología va a necesitar el desarrollo, el talento y la formación humana, siempre. Así que no hay que preocuparse tanto
porque pensemos que las tecnologías de información con inteligencia artificial nos vayan a reemplazar. No necesariamente una máquina que esté haciendo un proceso muy continuo, siempre en la misma posición. Falla la electricidad o falla cualquier elemento de ese equipo, inmediatamente se detiene. Al margen de detenerse, van a tener que resolver. Y resolver lo más rápido sería con el talento humano. Lo que sí también es importante considerar es que evidentemente tenemos que convivir con estas nuevas formas de tecnología que están surgiendo en el mercado laboral, en el comercial, en el industrial. No tenerles un concepto ni etiquetas negativas, al contrario. Ojo, que sí es importante tener en consideración que sí hay algunos productos que están creando de inteligencia artificial para cosas que no son necesariamente mejorar la calidad de vida, sino todo lo contrario. Hay ya informaciones de una persona que tiene una cierta cantidad de fuerza financiera y se le ocurrió la brillante pero mala idea de desarrollar un juego de estos que hay de combates, ¿sí? De dispararse y cosas de esas, que en el momento que las personas se colocan el casco, un casco de tipo lente con sensores, unos sensores muy precisos que van a algunos puntos específicos en el cerebro, y esa sensación de estar metido en ese mundo, de ese juego, que sí, eso sí es virtual, si en tal caso te matasen, un poco difícil el término, pero que si te eliminan en el juego, el objetivo es que te eliminen también en la vida real. Atención, porque eso es muy, muy, muy contraproducente. A pesar de que se trate de un juego, por supuesto, es como esto mismo que ocurrió hace mucho tiempo con este submarino que fue a navegar a la famosa embarcación del Titanic. Firman una especie de contrato de que aceptan todos los riesgos, incluyendo la pérdida de la vida. Esperemos que eso no vaya a dar fruto y que solo quede en esa loca idea, pero puede ocurrir. Tenemos que estar pendientes. La inteligencia artificial no es para causar daño, no debe ser para eso. Que la estamos usando o la están algunos sectores muy radicales, esos elementos de inteligencia y de nanotecnología, de programación profunda, más para hacer daño. Atención con eso. Agradecido, Héctor, por tu participación, por tus respuestas. Por supuesto, es tu verdad. Puede ser que no sea nuestra verdad, la verdad del público que está viendo este podcast. Nosotros no pretendemos aquí decir la verdad o la única y absoluta verdad, sino dar nuestra versión de los hechos sobre distintos temas, en este caso sobre inteligencia artificial, y cada quien con su raciocinio, con su creatividad, con su experiencia, con su conocimiento, juzgará quién tiene la verdad. Agradecido, Héctor, invitamos a todos para el próximo podcast, que muy probablemente será también sobre este mismo tema con otro ponente. Esperamos poder contar con la presencia del ingeniero José Bermúdez. Ojalá podamos lograrlo, de modo de poder seguir ampliando y profundizando sobre este tema tan importante. Y no se olvide, por favor, suscribirse, darle like y darle a la campanita para estar actualizado. Y sobre todo, nos interesa mucho que nos hagan sus comentarios debajo para nosotros poder ir mejorando cada vez más este podcast. Agradecido, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Asociación de Formación Profesional, Aforo, forjando la excelencia del conocimiento laboral, industrial, empresarial, ocupacional y de servicios. Contáctanos a través del correo electrónico aforo.educa@gmail.com
también por los números de celular con WhatsApp, más 57 304 683 8317, más 58 412 726 8170.